Hola a todos, mi nombre es Jessica Das, tengo 24 años, y esta historia que voy a compartir es sobre una de las etapas más difíciles y transformadoras de mi vida. Hace alrededor de un año, todo parecía un sueño a punto de hacerse realidad. Estaba en una relación de 6 años con Ryan, un chico que creía que sería mío para siempre. Conocí a Ryan cuando tenía 18 años, cuando estábamos en la universidad, y fue una conexión inmediata. Él era atento, cariñoso y me hacía sentir que finalmente había encontrado al amor de mi vida. Nuestros amigos decían que éramos almas gemelas, y yo también lo creía. Entonces, cuando me propuso matrimonio en abril de 2024, dije que sí sin dudarlo, imaginando una vida perfecta a su lado. Desde ese momento, comencé a planear nuestra boda con el entusiasmo de quien cree estar construyendo un cuento de hadas. Para mí, la boda no era solo una ceremonia, sino la confirmación de todo por lo que habíamos luchado a lo largo de esos años. Escogimos nuestra fecha para mayo de 2025, precisamente en el aniversario de nuestro primer encuentro, como una forma de eternizar ese momento en el que nuestras vidas se cruzaron. Estaba emocionada, sumergida en ideas, creando un tablero de inspiración y dedicando horas a escoger cada detalle. Decidí una paleta de colores en tonos de azul claro y blanco, algo que evocara la ligereza y simplicidad de una celebración en primavera. Ryan, por otro lado, parecía distante respecto a los preparativos. Al principio intentaba justificar su actitud pensando que él solo estaba enfocado en el trabajo. Cada vez que le mostraba una idea, una decoración o cualquier detalle que me parecía interesante, él respondía con un simple «está bien» o enviaba un emoji de «me gusta», sin entusiasmo. Eso me molestaba, pero intentaba no tomármelo de forma personal. Pensé que quizás él solo quería dejarme llevar las cosas a mi manera como una forma de complacerme. En el fondo, ignoraba esa punzada de decepción que sentía al darme cuenta de que él no estaba tan involucrado como yo. Ahora, al mirar atrás, veo que ese fue uno de los primeros indicios de que algo no estaba bien. Durante años idealicé tanto nuestra relación que cerré los ojos ante pequeños gestos que podrían haberme advertido. Pero en ese momento, mi mente estaba tan ocupada con la idea de que nada podía afectar nuestro amor. Además, siempre supe que Ryan tenía una relación muy cercana con su madre. Al principio, hasta me parecía bonito, lo veía como una señal de que él era cariñoso y comprometido con su familia. Sin embargo, poco a poco me di cuenta de que esa cercanía era, en realidad, asfixiante. Su madre estaba siempre presente, comentando sobre nuestras decisiones y, muchas veces, opinando sin que se lo pidieran. Aún así, intenté convencerme de que todo estaría bien, de que después de la boda él priorizaría la vida que estábamos construyendo juntos. Realmente creía que solo necesitábamos ser oficialmente marido y mujer para que las cosas se ajustaran naturalmente. Me repetía a mí misma que todo el estrés y los desafíos del matrimonio eran temporales y que formaban parte del paquete. Hoy, viéndolo desde afuera, parece obvio que lo que yo llamaba dedicación era, en realidad, un esfuerzo por ignorar las brechas que ya existían en nuestra relación. Sin embargo, todo lo que yo quería era finalmente decir sí y comenzar lo que pensaba que sería nuestra vida perfecta juntos. La relación de Ryan con su madre, Karen, era una de esas que al principio admiraba, pero que poco a poco empezó a incomodarme de una forma que no sabía explicar. Karen siempre estaba presente, más que cualquier otra madre de nuestros amigos. Ella llamaba varias veces al día por asuntos triviales, como pedir su opinión sobre qué preparar para la cena o pedirle consejos sobre programas de televisión. Al principio, incluso me parecía gracioso, pero después se hizo evidente que esa cercanía superaba los límites de lo normal. Ryan parecía incapaz de tomar una sola decisión sin consultarla primero, ya fuera algo simple o importante. Con el tiempo, las intromisiones de Karen comenzaron a formar parte de nuestra rutina. Se sentía cómoda opinando sobre nuestras elecciones, incluso las más personales, desde la forma en que decorábamos nuestra casa hasta las fechas de nuestros viajes y planes futuros, todo pasaba por su criterio. Ryan, a pesar de decir que me amaba y que quería lo mejor para nosotros, no hacía nada para poner límites. En esa influencia, él parecía ciego al hecho de que su propia madre estaba tomando gradualmente el control de decisiones que debían ser solo nuestras. Me sentía, día tras día,
como una pieza en un juego en el que Karen era la estratega principal. Aún así, intentaba ignorarlo, creyendo que quizás, con el tiempo, las cosas cambiarían. La situación empeoraba cada vez que hablaba de este tema con Ryan. Cuando le decía que me sentía incómoda con el nivel de implicación de Karen, él me miraba como si fuera la persona más egoísta del mundo. Siempre la defendía, diciendo que solo quería nuestro bien y que hacía todo por amor. Pero no parecía ser solo amor, había algo posesivo allí, algo que me hacía sentir sofocada, casi prisionera. Y para Ryan, el simple hecho de que su madre estuviera feliz parecía ser motivo suficiente para desconsiderar mis sentimientos. Constantemente me sentía silenciada y, poco a poco, empecé a cuestionarme si estaba exagerando o viendo cosas donde no existían. Pero las señales estaban allí, y eran claras. Karen llegaba al punto de entrar a nuestra casa sin previo aviso, con el argumento de que tenía una llave para emergencias. Llegaba a casa y la encontraba allí, reorganizando nuestras cosas o dejando platos preparados, como si aquella fuera su propia casa. Me sentía violada en un espacio que debía ser nuestro, un lugar donde Ryan y yo deberíamos tener privacidad y autonomía. Pero siempre era la misma historia. Él decía que yo necesitaba ser comprensiva, porque ella solo quería ayudar. Esas invasiones y las intromisiones comenzaron a minar mi sentido de pertenencia, y la casa, que antes era un refugio, empezó a sentirse como un lugar de incomodidad. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que realmente estaba compitiendo por la atención y hasta por el amor de Ryan, pero no era una competencia justa, porque él parecía no ver los daños que esta conexión simbiótica estaba causando en nuestra relación. Yo, que al principio me veía como la compañera de Ryan, ahora me sentía una tercera persona en su vida, siempre en segundo plano. Mis deseos, mi espacio, incluso mi propia voz, eran continuamente ignorados o minimizados. Quería creer que cuando nos casáramos, todo cambiaría y que él finalmente pondría nuestra relación en primer lugar, pero al mismo tiempo, una sensación persistente de inquietud me advertía que quizás estaba luchando una batalla que ya había perdido. La elección de mi vestido de novia era uno de los momentos que más esperaba. Desde niña, imaginaba cómo sería el día en que finalmente encontraría ese vestido, aquel que me haría sentir como una princesa, lista para dar un gran paso. Ese día finalmente llegó, y yo estaba radiante. Fui con mi madre y mi hermana, y juntas pasamos horas probándome diferentes modelos, riendo y emocionándonos, hasta que encontré el vestido perfecto, un diseño clásico, elegante y sencillo que me hizo sentir hermosa y única. En ese instante, sentí que todo en nuestra boda estaba encajando y no veía la hora de mostrarle el vestido a Ryan, esperando que compartiera mi alegría. Le envié una foto a Ryan ese mismo día, llena de expectativa y con el corazón acelerado. Él respondió con un "te ves hermosa" y un emoji sonriente, y por un breve momento sentí que todo estaba como debía ser. Poco sabía yo que, en ese mismo instante, él estaba mostrando la foto a su madre, Karen. Cuando llegué a casa esa noche, aún emocionada por la elección, Karen me estaba esperando en el sofá con una expresión furiosa en su rostro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ni siquiera esperó a que me acomodara, enseguida empezó a decir que yo había traicionado su confianza. Confusa, intenté entender lo que sucedía, pero pronto me di cuenta de que estaba frente a una tormenta a punto de estallar. Karen estaba indignada porque yo había elegido un vestido nuevo en lugar del antiguo vestido de boda de ella, que, según ella, yo había prometido usar. En mi mente, esa promesa nunca existió. Quizás años atrás comenté que su vestido me parecía bonito, pero jamás imaginé que eso se convertiría en un compromiso real. Y para ser honesta, su vestido no era en absoluto lo que yo había imaginado, era un diseño completamente anticuado que no combinaba con el estilo que quería para mi boda. Intenté explicárselo a Karen, pero ella continuaba acusándome con palabras duras y llenas de desprecio. Cada acusación era un golpe, y solo podía pensar, ¿dónde está Ryan? Cuando él finalmente apareció, pensé que vendría a defenderme, a apoyarme o al menos intentar calmar a su madre, pero eso no fue lo que sucedió. Ryan entró en la sala y, como si no hubiera escuchado el escándalo que su madre estaba armando, me miró como si yo fuera la culpable. Dijo que debería haber respetado el deseo de Karen. Al fin y al cabo,
Era solo un vestido. Mi boca se secó, y sentí un escalofrío al darme cuenta de que él no estaba de mi lado. Le expliqué que era mi boda también y que quería un vestido que reflejara quién soy, pero él me miró con una expresión de impaciencia y desprecio, como si fuera egoísta por desear algo tan simple. Aquel momento, que debería haber sido el punto culminante de nuestra unión, terminó siendo el comienzo del fin. Ahí estaba yo, sola, defendiendo mi elección, mientras la persona que debería ser mi compañero me trataba como una intrusa en mi propio matrimonio. Ryan y Karen unieron fuerzas contra mí, y por más doloroso que fuera, comprendí que, no importaba cuánto intentara agradarles, nunca sería suficiente para ellos. Salí de esa sala con un peso en el pecho, sintiendo que, con ese vestido, no estaba solo eligiendo una prenda, sino también decidiendo si aceptaría vivir como una extensión de su familia o como yo misma. En ese momento supe que elegiría ser yo, aunque eso significara perder todo lo que creía tener con Ryan. El conflicto que llevó al fin de nuestra relación comenzó en una noche que parecía ser solo una más entre tantas discusiones. Estaba exhausta y frustrada, sintiendo que cada conversación se convertía en una batalla y que nunca lograba expresar mi dolor sin que Ryan cambiara el tema o defendiera a su madre. Pero esa noche, sabía que necesitaba intentarlo una vez más, necesitaba que él entendiera por lo que estaba pasando, lo aislada, asfixiada y cada vez más invisible que me sentía. Tomé valor y esperé a que llegara, decidida a hacerle ver el daño que la presencia opresiva de Karen estaba causando en nosotros. Apenas entró, me senté con él en la sala y, con todo el cuidado, empecé a hablar. Le dije que me sentía desamparada, que echaba de menos tener un compañero a mi lado y que ya no soportaba ser tratada como una extraña en nuestra propia relación. Las palabras salían con dificultad, porque era muy doloroso exponer cuánto estaba sufriendo. Pero, en lugar de acoger mis palabras o mostrar algo de empatía, él puso mala cara y comenzó a acusarme de ser exagerada, de dramatizar demasiado. Intentaba mantenerme calmada, pero la frustración acumulada durante meses comenzó a aflorar, hasta que solté la pregunta que llevaba tiempo rondando en mi mente: ¿te estás casando conmigo o con tu madre? Esa pregunta pareció despertar algo terrible en Ryan. Sus ojos se estrecharon, se levantó y comenzó a gritar, acusándome de ser ingrata y egoísta, de querer destruir su familia. Me quedé paralizada, viendo a la persona que amaba transformarse en alguien completamente desconocido. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas e intenté decirle que solo quería ser escuchada, pero él ya no me estaba oyendo. En un momento, se acercó, su furia creciendo, y antes de que pudiera reaccionar, sentí el dolor y el impacto de su mano en mi rostro. La bofetada fue tan inesperada que, por un segundo, me quedé sin aire, sin suelo, solo sintiendo ese dolor que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Me quedé ahí, aturdida, sintiendo el sabor salado de las lágrimas y el latido de mi piel, pero el dolor físico era casi nada comparado con la devastación emocional. La persona que había imaginado a mi lado para siempre, a quien veía como un amigo, un compañero, un apoyo para todas las horas, había cruzado una línea que nunca podría deshacerse. Sentí una mezcla de humillación, incredulidad y un vacío profundo que devoraba todo lo que había creído sobre nosotros. Él, por su parte, parecía impasible, tomó sus llaves, se dio la vuelta y salió de la casa, dejándome allí, sola, destrozada, con el corazón y la confianza hechos pedazos. En ese momento comprendí que ya no había un nosotros. Todo el amor, la paciencia y la esperanza que aún mantenía por él se desvanecieron. No había nada más que pudiera reparar lo que él había hecho. No solo me había lastimado físicamente, había roto la confianza y el respeto que sostenían. De lo que creía que éramos se desmoronó en ese instante. Sentí una mezcla de miedo y alivio, miedo de enfrentar el fin de todo lo que había planeado y en lo que había creído, pero también alivio por finalmente tener una respuesta definitiva, aunque llegara a través de un dolor indescriptible. Después de que él se fue, llamé a mi hermana, quien vino de inmediato. Se horrorizó al verme en el estado en que estaba y fue la primera en darme la fuerza que necesitaba para salir de esa situación de una vez por todas. En el fondo, sabía que ya no había vuelta atrás, que Ryan había traicionado todo lo que significaba amor y cuidado. Decidí que no permitiría más ningún tipo de violencia o falta de respeto en mi vida. A partir de ese día,
Todo cambiaría y, por más aterrador que fuera, estaba lista para alejarme y comenzar a reconstruirme. Al día siguiente de la agresión, desperté con la decisión tomada, era el momento de partir. Aún sintiendo el peso de la tristeza y el fracaso, sabía que no podía seguir en esa casa, mucho menos a su lado. Quedarme significaría rendirme a una vida donde mi propio bienestar quedaba en segundo plano, y sabía que merecía algo mejor. Mi hermana, Lauren, llegó temprano, como una ancla que me mantenía de pie en medio de toda esa tormenta. Me ayudó a empacar mis cosas, y mientras guardábamos ropa y objetos en cajas, comencé a sentir una leve sensación de libertad. Fue doloroso, pero cada prenda y objeto que guardaba simbolizaba una despedida de lo que alguna vez creí que era el amor verdadero. De una caja a otra, me di cuenta de que dejar a Ryan y toda esa historia atrás no sería solo un cambio de dirección, era el fin de un ciclo, pero también el comienzo de algo nuevo, algo que aún no sabía cómo sería, pero que ya empezaba a llenarme de esperanza. Lauren fue mi apoyo, sosteniendo mi mano en cada momento en que vacilaba, diciéndome que estaba haciendo lo correcto, que era fuerte y que esa decisión me llevaría a un lugar mejor. Mis padres, al enterarse de todo, quedaron indignados, especialmente por la violencia que había sufrido. No podían creer que la situación hubiera llegado tan lejos, pero se mostraron dispuestos a apoyarme en lo que fuera necesario. Con su aliento, fui a la policía y solicité una orden de restricción contra Ryan, asegurándome de que no tendría más oportunidad de hacerme daño. Poco después, decidí que no tenía sentido seguir con el anillo de compromiso. Ese objeto, que alguna vez representó un compromiso y un futuro juntos, ahora no era más que un símbolo vacío que solo me recordaba las promesas rotas y los momentos que él había destruido. Vendí el anillo y con el dinero hice una donación a un refugio para víctimas de violencia doméstica. Saber que ese dinero ayudaría a otras mujeres a encontrar seguridad y reconstruir sus vidas fue un alivio. Era como transformar una parte de mi dolor en algo positivo, algo que pudiera hacer la diferencia para alguien que, al igual que yo, también necesitaba un nuevo comienzo. Cancelar la boda fue otra etapa difícil, pero necesaria. Llamé al lugar de la ceremonia, expliqué la situación y, para mi sorpresa, fueron extremadamente comprensivos, permitiéndome usar el depósito para una nueva fecha. Decidí organizar una pequeña fiesta, casi como un renacimiento, para celebrar mi libertad y la fuerza que encontré al salir de esa situación. Fue una forma de transformar el día que debería haber sido de dolor y arrepentimiento en un recuerdo de superación y apoyo. Algunos amigos y familiares estuvieron allí, y ese momento me recordó que no estaba sola, que aunque había perdido una relación, había ganado algo aún más valioso, a mí misma. Hoy, cada paso lejos de esa casa, de esa historia y de esa relación, es un paso hacia mi propia felicidad. Siento que poco a poco me estoy liberando de todos los miedos y culpas que llevé durante tanto tiempo. Lauren sigue a mi lado, apoyándome en los días difíciles y celebrando conmigo las pequeñas victorias. Este camino no es fácil, pero finalmente entendí que estar en paz conmigo misma vale más que cualquier promesa de amor eterno que no vaya acompañada de respeto y dignidad. Este proceso de recomienzo es desafiante, pero también es la única forma de recuperar a la persona que dejé atrás cuando me perdí en esa relación. Después de todo lo que he vivido, París fue como una luz al final del túnel, un lugar donde finalmente pude respirar y reencontrarme. Lauren me acompañó en este viaje, y sé que sin ella tal vez no habría tenido el valor de hacer este viaje. París era un sueño antiguo, algo que siempre había querido vivir con Ryan, pero que, con el tiempo, quedó guardado en los cajones de deseos postergados, por las prioridades en las que siempre ponía a los demás antes que a mí. Al aterrizar en la ciudad, miré a mi alrededor y sentí como si despertara de una larga pesadilla. Allí, lejos de todo, comencé a redescubrir un sentimiento que hacía mucho no sentía, el amor por mí misma. Pasamos días explorando las calles de París, visitando cafés, museos y redescubriendo el placer de las cosas simples. Fue allí, caminando por los Campos Elíseos y admirando la escena al atardecer, cuando me di cuenta de cuánto me había perdido intentando encajar en un molde que nunca fue hecho para mí. Estaba tan preocupada por agradar, por adaptarme, que olvidé mis propios gustos, mis deseos y mis sueños. En cada esquina, la ciudad parecía darme un regalo, un pedazo de mí misma que había quedado olvidado. Era como si,
con cada paso, rescatara un poco de mi propia identidad. El arte, la cultura, la atmósfera vibrante de París reavivaron en mí pasiones que había dejado atrás. Volví a escribir, a pintar e incluso comencé a interesarme por la fotografía, algo que siempre me había encantado pero que nunca tuve tiempo ni libertad para explorar. Lauren y yo hicimos paseos por las calles coloridas de Montmartre y pasamos tardes en los jardines del Louvre, donde sentía que mi alma se llenaba de algo nuevo, una fuerza que nunca había sentido antes. Allí, frente a tanta belleza e historia, comencé a aceptar que yo era suficiente, que mis elecciones tenían valor y que no necesitaba la aprobación de nadie para vivir. Cuando regresé a casa, sentí que había dejado atrás un peso inmenso y traído de vuelta algo esencial. Me inscribí en clases de cerámica y volví a asistir a clases de yoga, actividades que siempre había querido hacer, pero que de alguna forma siempre parecían menos importantes en comparación con los deseos y planes de los demás. Mi familia y amigos fueron mi red de apoyo durante este proceso de redescubrimiento, siempre recordándome que esta nueva fase era sobre mí, sobre conocerme y darme el espacio para florecer. Cada nueva actividad era un paso hacia mi propia vida, algo que me hacía sentir viva y entera nuevamente. Hoy me doy cuenta de que mi fuerza no vino solo de soportar lo que viví, sino de elegir seguir adelante y reconstruirme cada día. Aún tengo altibajos y sé que algunas cicatrices me acompañarán para siempre, pero estoy en paz con ello. Descubrí que no necesito a otra persona para sentirme completa y encontré en mí misma todo lo que siempre busqué en los demás. París fue el punto de partida, pero el verdadero viaje está aquí, en mi vida, donde me permito ser quien realmente soy en cada elección. Lo que hago y en cada paso que doy hacia el futuro que yo mismo estoy creando. La experiencia por la que pasé fue dolorosa, pero de una manera que nunca imaginé, me trajo las lecciones más importantes de mi vida. Después de tanto tiempo moldeándome a las expectativas y necesidades de los demás, finalmente entendí lo que significa amarme a mí misma y valorar mi propia autonomía. Descubrí que el amor propio no es solo un cliché, es la base de toda relación saludable. Me di cuenta de que solo cuando estamos bien con nosotras mismas somos capaces de ver lo que realmente merecemos y establecer límites para que nadie sobrepase nuestro respeto. Hoy sé que mi felicidad y mi paz interior deben ser mis prioridades, y que cualquier relación debe sumar a esto, no restar. Recuerdo las señales rojas que ignoré durante tanto tiempo, pequeños gestos que parecían inofensivos y palabras que, en su momento, preferí disculpar. Pensé que al ignorar el malestar, estaba siendo comprensiva, que con el tiempo las cosas mejorarían, que el amor que teníamos superaría todo. Ahora entiendo cuánto me estaba haciendo daño y cuánto esos signos eran alertas, pequeños llamados de mi propio corazón recordándome que debía cuidar de mí. Aprendí a nunca más dejar de lado mi intuición, a no ignorar las señales, por más sutiles que sean. Si algo me incomoda, escucho. Si siento que mi voz está siendo silenciada, me impongo. Aprender esto fue liberador. Fue doloroso, pero absolutamente transformador. Con todo lo que viví, me siento más fuerte y resiliente. Ya no necesito la aprobación de los demás para saber que estoy en el camino correcto. Sé quién soy, qué quiero, y lo más importante, sé lo que ya no acepto más en mi vida. Miro hacia atrás y, aunque aún siento las huellas de lo que pasé, veo cuánto me he convertido en una persona más centrada y segura. Ya no siento ese miedo constante de desagradar o decepcionar a los demás. Ahora me importa no decepcionarme a mí misma y no abandonarme. Esta nueva perspectiva me ha dado una libertad que antes ni siquiera sabía que existía. Hoy estoy lista para abrazar el futuro con el corazón renovado y la mente en paz. Ya no cargo con la idea de que necesito a alguien para completarme. Si en el futuro encuentro a alguien con quien compartir la vida, será una elección, no una necesidad. Mi concepto de amor ha cambiado. Ahora viene acompañado de respeto, apoyo mutuo e igualdad. Sé que merezco una relación en la que pueda ser yo misma sin miedo, donde el amor sea un intercambio genuino y donde mis límites sean respetados. Ese tipo de amor existe, y comienza conmigo. La experiencia que viví fue una reconstrucción, un renacimiento. Hoy soy una nueva Jessica, más fuerte, más consciente y mucho más feliz. Cada día que pasa siento que me acerco a la vida que quiero. Vivir una vida basada en mi verdad y en mis propias decisiones.
Estoy libre de las ataduras del pasado, lista para crear el futuro que merezco. El dolor quedó atrás, pero las lecciones y la fuerza que me dejó estarán conmigo para siempre. Deja tu comentario sobre la historia. ¿Qué harías si estuvieras en esa situación? Suscríbete al canal para más vídeos. Muchas gracias, hasta el próximo vídeo.